Cuando uno solo piensa en disfrutar en las emociones, sale del culto y ya. Y dice, ay, qué rico que pasamos. Pero cuando uno entiende que es la palabra este manjar, y uno lo recibe y uno es ahí disfrutándolo. Bueno, hoy voy a hablar de la reforma protestante en Europa. Para muchos puede ser un tema conocido, para más o menos conocido y para otros ignorado. Pero como dijo alguien, que cuando no aprendemos de la historia, estamos obligados a que se repita la historia en nosotros. Amén. Y voy a partir del libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2. Cuando nosotros comenzamos a ver lo que está pasando en las naciones, lo que está pasando contra Israel y lo que está pasando en la iglesia mundial, uno ve eso como algo que ya no es, que se está repitiendo. Cuando uno va al Antiguo Testamento y a los primeros, y al libro de los Hechos, y a los evangelios y al libro de los Hechos, y a las cartas de los apóstoles, uno ve como que el asunto se vuelve a repetir. Y yo he creído que como comenzó la iglesia, así terminará. La iglesia comenzó en medio de un gran avivamiento, a la par con una gran persecución. Comenzó con apóstoles y profetas, siendo ellos parte del fundamento, y Cristo la piedra angular. Terminará con apóstoles y profetas. Era una iglesia no perfecta, pero dinámica. Una iglesia de fe. Una iglesia que podríamos llamar una iglesia responsable, pero con problemas internos. Tuvieron problemas internos. Por eso se realizó el primer concilio, el concilio de Jerusalén, porque hubo problemas doctrinales. Salieron personas de allí creando falsas doctrinas, y bueno, y la iglesia comenzó a vivir una lucha muy dura. Y creo que la iglesia va a terminar como comenzó. Amén. Cuando leemos la construcción de la Torre de Babel, uno decía, ¿pero esto qué? Pero mírenlo a través del día a día y usted la va a ver. Y cuando usted ve en el Antiguo Testamento que Nabucodonosor mandó a construir una estatua inmensa para teniendo la imagen de él para que lo adoraran. Y así luego con Daniel, que le prohibieron orar. Pero escuchen bien, viene el tiempo que la lectura de la Biblia será prohibida. Ya están dando paso. Y va a ser, hay un sistema de policía que se llama
policía de la conciencia, donde prohibirán que cada persona tenga conciencia. Prohibirán que piensen por sí mismos y prohibirán que expresen lo que creen, lo que quieran y lo que piensen. Quieren robotizar a la humanidad y a la postre obligar al hombre a adorar a Satanás. Nabucodonosor así lo hizo. Y recordemos que era Babilonia, que es Irak. Irak es Babilonia. Nación que va a resurgir, porque hay una Babilonia en el Apocalipsis y es el resurgimiento de la antigua Babilonia siendo Irak. El surgimiento de Irán, que es Persia. Ustedes recuerdan que los medos y los persas hicieron una gran batalla, algo que era imposible que cayera el imperio babilónico. Ciudad amurallada, y se protegían con el río alrededor, pero los medos persas entraban por el río, mientras los babilonios estaban allí bebiendo, entregados al placer, seguros de lo que tenían. Llegaron los medos y los persas y los derrotaron y se estableció el imperio medo-persa, donde estuvo Esther, estuvo Daniel bajo varios reyes. Esa Persia, pues esos persas que son Irán, va a resurgir. Se va a levantar más de lo que está levantada y va a desestabilizar las naciones. Pero eso es temporalmente, preparando el terreno del anticristo. Cuando ya cumpla el propósito, llega el anticristo y luego se acaba y monta su imperio. Es decir, la gente, me permite la expresión, que no es una palabra de insulto, sino que es una palabra que indica que solamente estamos mirando nuestro ombligo, o sea, nuestro interior. Un poco de idiotas que se están mirando hacia a ellos y se olvidan de lo que está pasando en la sociedad y en el entorno. Así es. Es una palabra bien usada y aplicada por Agustín Laje. Entonces no es un insulto, no es que son corridos de la teja, nada de eso. Aquí hay muchos idiotas surgidos a los sistemas que quieren dañar y destruir. Amén. Entonces, el anticristo tiene a Irán siendo útil para cumplir un propósito. Entonces, es bueno que conozcamos la historia y miremos a la luz de la Biblia, pero ¿por qué está el país tan revolcado y las naciones tan revolcadas? Inevitablemente tendrá que revolcarse más. Amén. No es que no nos agrada ese tipo de revolcones, pero la palabra profética se tiene que cumplir. A Israel la rodearán ejércitos y las naciones, no para protegerla, para destruirla. Y está siendo rodeada por naciones enemigas que tienen solo un propósito: destruir a Israel. Pero eso se tiene que dar. No lo destruirán, pero Israel tendrá que huir al desierto, donde Dios tiene un lugar reservado para protegernos. Amén. ¿Puede aplaudir a Dios? Amén.
Dios maneja los hilos de la historia. La verdad es que tenemos que sacudirnos de mucha historia que nos enseñaron en la escuela y bachillerato mentirosa, que no es real. Y hoy vamos a aprender que Cristóbal Colón era judío y era cristiano. Y que Simón Bolívar era un masón. Hay que aprender de la historia. Entonces, vamos al libro de los Hechos. Capítulo 2. Jesús había dicho: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y se da inicio en el libro de los Hechos, capítulo 2, a la iglesia. Se tiene en cuenta que el nacimiento de la iglesia propiamente como tal fue en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Porque Jesús les había dicho a los discípulos, que eran ¿cuántos? Pues multitudes lo seguían. Pero habían 120. Y habían otros más íntimos que eran los 12. Y de esos 12, 3 más cercanos. Les había dicho a ellos que se quedaran en Jerusalén, que no se fueran hasta que fueran llenos del Espíritu Santo y pudieran salir a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y allí estuvieron ellos encerrados 10 días, orando, buscando a Dios, esperando la promesa. Escuchen bien. El equilibrio para todo es importante. Porque cuando hay una manifestación de Dios visible, una teofanía y la manifestación de los dones del Espíritu Santo y todo aquello que ya lo conocemos, y un avivamiento, la gente no quiere salir del templo. Pero la próxima vez vamos a cerrar las puertas y los vamos a sacar. Porque si nos dejamos ahí se vuelven unos fanáticos religiosos. Amén, amén. Y no van a cumplir el propósito de Dios. Se vuelve una iglesia irresponsable. Amén. Pedro, cuando Jesús se transfiguró en lo que se llama el monte de la transfiguración, se presentó Elías y ¿qué más? Moisés. No Enoc. Elías y Moisés, estoy requete convencido que son los 2 testigos del Apocalipsis. Enoc es tipo del rapto de la iglesia, pero no tiene que ver nada con los 2 testigos. Y entonces Pedro dijo: Señor, construimos 3 enramadas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés, y nos quedamos aquí. Y él dijo: no, desciendan, vayan a la ciudad y prediquen la palabra. Entonces a veces se levantan algunos Pedros: no, vamos a quedarnos y vamos a meternos mucho en ayuno. Eso es correcto por tiempos.
Porque he visto que la iglesia se atrincheró, se encerró ahí en los templos o en el templo y olvidaron la responsabilidad espiritual, social, política y hasta familiar. Amén, amén. Recuerdo hace años que llegamos nosotros a París y comenzamos a hacer nuestro trabajo y se comenzó a desatar un espíritu de ayuno y oración porque nos ha gustado mucho. Y yo decía, ay, qué rico, que hay 20 personas ayunando, 30 casi todos los días. Cuando comenzaron a llegar las esposas, pastor, ese esposo mío es un irresponsable, no trabaja, no nos compra los alimentos por estar ayunando. Y eran un poco de maliciosos que no querían trabajar y se refugiaban en la iglesia en vagancia. Ayunar es bueno, pero hay una palabra de equilibrio. Amén. Hay mucho que hacer. Jesús ayunó ¿cuántos días? Solo 40. En 3 años y medio. No volvió a ayunar. Si él se dedica a ayunar, como estos hermanos que estaban aquí en París, no hubiera hecho la labor. Entonces, se tiene uno que programar tanto tiempo cada mes, cada cuánto vamos a tener ayunos largos, cada cuánto yo voy a tener unos ayunos personales, pero eso no puede ocupar todo el tiempo. Y entonces, ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a sostener la familia? ¿Quién va a aportar para el país? No, nosotros nos dedicamos a orar y Dios maneja ya el asunto del gobierno. Muéstrele en la Biblia que es el pensamiento de Dios. Cuando Dios creó a Eva, en el mandato cultural le dijo: fructifiquen, llenen la tierra, enseñoréense, gobiernen. Y ya luego él comenzó a establecer gobierno civil y autoridades. No les digo que se quedaran encerrados allí orando todo el tiempo, pues eso es lo más fácil. ¿Qué pasó aquí? Ellos se quedaron 10 días. El programa de Jesús es que se quedaran 10 días allí esperando la promesa. Y cuando vino la promesa, eso fue una locura, como la que muchos de los que estamos aquí, bueno, no muchos, pocos y otros poquitos. De allí salió el pastor Juan, su esposa, sus hijas, el pastor José, Marcela, Ana Tamayo, la hermana Rocío Tamayo, quienes estuvieron en esa visitación de Dios. Blanca Nubia, mire el remanente. ¿Qué pasó con los demás? Pero aquí fueron 10 días. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu les daba que hablasen. Y quiero que nos devolvamos al capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Cuál es el propósito del bautismo en el Espíritu Santo?
¿Cuál es el propósito? Ser testigos, ser llenos del poder del Espíritu. ¿Para hacer qué? Entonces Jesús no les permitió que se quedaran allí más de los 10 días. Tenían que salir, pero ellos estaban felices en Jerusalén, en el templo, viendo la gloria de Dios, y Dios permitió una persecución para que salieran a predicar. Y donde quiera que iban, ellos predicaban en Samaria, en todos los lugares, predicaban y predicaban. Y la persecución, ¿sobre quién fue? Sobre la iglesia, no sobre los apóstoles. Así será otra vez. No será sobre los ministros, sino sobre la iglesia, porque nosotros predicamos, pero la iglesia no tanto. Hubo una gran persecución sobre todos los discípulos, pero no sobre los apóstoles. Ellos quedaron aquí. Y ellos salían siendo perseguidos, subían a diferentes lugares y allí predicaban y tenían que decir: apóstoles, Pedro, Juan, ustedes, mire, aquí tengo 12 discípulos, aquí hay tantos, envíen a alguien para que se ocupe de ellos. ¿Está bien? ¿Sí? Y así fue como creció la iglesia. Ese avivamiento del libro de los Hechos duró 20 años. No fue que eso pasó en una semana, fueron como 20 años. Y ellos conquistaron el Asia Menor, llegaron a Europa, a África. Bueno, no era una iglesia perfecta, pero era temerosa de Dios. Y extendieron el reino de Dios, lo establecieron en Europa, en Asia, en África, y llegó hasta nuestra nación, nuestro continente. Vivieron ese tiempo, extendieron el reino y la persecución se aumentó a través de los emperadores hasta el punto que ellos, los cristianos, tuvieron que ir a vivir en cuevas debajo de Roma y allí estuvieron. Y la historia dice que fue el tiempo de mayor crecimiento y fervor de la iglesia, cuando vivían en cuevas debajo de Roma, huyendo del imperio, porque los iban a coger y los iban a encarcelar o a quitar la vida. Y ellos salían a comprar comida y en esas salidas predicaban y ganaron militares de alto rango y renunciaban a Roma y allá se iban a vivir a las cuevas. Pero Constantino, un emperador que se convirtió al cristianismo, pero a Cristo no creo tanto. Como en el año 316 más o menos, él dijo: no, ya no más persecución contra los cristianos. Y a punto de decretos, obligó a la gente a respetarlos y obligó a toda la gente que se hicieran cristianos, se tenían que bautizar. Entonces los cristianos salieron felices, los ministros salieron, y entonces el emperador dijo: bueno, tú que eres allá, pero yo soy un siervo de Dios, un apóstol, un profeta, un pastor, en fin. Entonces venga para acá, el Estado les va a pagar un buen salario. Y comenzó el obispado y cayó la iglesia. La iglesia católica dice que nosotros venimos de ellos. No, ellos salieron de nosotros. Porque la iglesia se paganizó.
Después del 316, al Constantino sacar ese decreto que prácticamente era obligación ser cristiano, entonces todo el mundo entró a la iglesia sin los requisitos debidos del nuevo nacimiento y ni nada, sino que ya hubo un decreto del emperador, esta es nuestra iglesia, bautícenme, listo, y se paganizó, entró la idolatría, entró el paganismo, y fue un tiempo de mucha oscuridad hasta que, como en el año 1400 y pico, se comenzaron a despertar esos leones dormidos allí. Y comenzó la Reforma Protestante. Y creo que la iglesia se debe a la Reforma Protestante. ¿Qué fue la Reforma Protestante? Pues un grupo de rebeldes apóstatas que se salieron de la iglesia y comenzaron a decir otra cosa. Reformadores. ¿En qué iglesia estaban? Pues en la iglesia que se había paganizado. Eran hombres de letras, entre ellos Martín Lutero y muchos otros, hombres intelectuales, cultos, teólogos, pensadores. Y quiero hacerle mención de algunos reformadores. La Reforma Protestante, la fecha más o menos del inicio es 1340 a 1516. John Wycliffe fue un traductor y teólogo y reformador inglés. Fue uno de los primeros en realizar una traducción de la Vulgata a una lengua vernácula, o sea, a la lengua inglesa, en el año 1382. Sus escritos tuvieron gran influencia sobre la filosofía y la enseñanza del reformador checo Juan Hus. Entonces, estos reformadores eran personas especiales. Cristóbal Colón. ¿Qué tiene que ver Cristóbal Colón? Cristóbal Colón creció en Génova, Italia, judío. Él era judío. En 1492 navegó hacia el oeste. Su nombre significa el que lleva a Cristo. Era una jornada ardua y peligrosa. Hay una profecía que él escribió, que dejé las notas allí, quería leerles. Él dice en su profecía que esos viajes, que fue el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que lo inquietó y lo envió a hacer esos viajes. Mire lo que Cristóbal Colón hizo. Y realizó esos viajes y donde llegaban, predicaban la palabra. Pero, ¿qué estaba pasando para ese tiempo de los viajes? Después del año 70, después de Cristo, Israel perdió su tierra. Porque Jesús había profetizado. Porque los judíos, discípulos, decían: Señor, mira, qué templo, qué belleza.
Y Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. 70 años después, el emperador Tito llegó enfurecido contra Israel y le habían dicho que debajo de cada piedra del templo habían riquezas. Y él mandó a destruir el templo quitando piedra sobre piedra y los judíos tuvieron que salir, como dice el dicho, judíos errantes. Perdieron su tierra y no pudieron regresar jamás hasta en el año, el 14 de mayo de 1948, cuando las Naciones Unidas, en dirección de Inglaterra, ordenaron que le devolvieran el territorio a Israel que había perdido. Gracias. Y ellos volvieron, un puñadito de judíos, rodeado de vecinos que no los querían, y ganaron todas las guerras, milagrosamente. Israel es una potencia militar, es una potencia en la ciencia. Israel ha hecho cosas que otros no han hecho. Convirtieron el desierto en los mejores cultivos. Hay mala información que usted ha recibido por los medios de comunicación. Pero le dijeron a Israel, bueno, te vamos a devolver el territorio, pero tendrás que tener allí a unos palestinos. Escuchen bien. El nombre palestino fue un insulto. Y no, entonces, ¿qué nombre le ponemos a Israel? No, pues Palestina, porque esa palabra era ofensiva, porque eran los enemigos de ellos. Entonces, allí ubicaron algunos que no eran de allí. Y entonces ya, pero les dijeron, bueno, vamos a ver si son un poquito, tienen muchos enemigos, pero ya nos salimos, nos soltamos de este verano. Israel sorprendió a las naciones, sorprendió al mundo. Y por más que intenten destruirlo, no podrán. Amén. Es más difícil que el sol deje de alumbrar y la luna deje de alumbrar que Dios abandone a Israel. Amén. No porque sean tan fervorosos y tan creyentes, sino porque Dios hizo un pacto a través de Abraham de levantar una nación y defenderla y protegerla. Por más que se levanten, no podrán destruirlos, porque su pueblo va a promesa. Entonces muchos judíos, en el año 70, huyeron a Italia, que era Roma, huyeron a España, muchos se ubicaron en España, pero Roma empezó una gran persecución contra los judíos, los cristianos y los moros. Y entonces utilizó a España y a través de él comenzó la Inquisición, una represión político-religiosa. Entonces, para lavarse las manos también quemaban las brujas. Pero era un pretexto. Entonces, muchos que estaban ya judíos viviendo en España tuvieron que huir para esa fecha, porque como en el año 1490 se desató esa persecución. Entonces, ¿qué hizo Cristóbal Colón, siendo judío mesiánico? Dijo, no, hay que salvar a los judíos. Muchos judíos estaban en la cárcel por ser judíos, les quitaron sus bienes, les quitaron su libertad.
Entonces Cristóbal Colón llenó esos barcos de judíos y los llegaban, descargaban judíos y ellos levantaban una colonia. Hay judíos en todas las naciones de la tierra. La base de Medellín, las primeras familias que colonizaron a Medellín eran judíos que venían de España. Entonces Cristóbal Colón comenzó a sacar judíos. Y muchos llegaron a Cartagena y se comenzaron a desplazar por todo Colombia. Yo creo que no hay nación donde no haya judíos. La base de la prosperidad de Medellín son las raíces judías. Amén. Las industrias que ya no se ven, todas esas industrias textileras que existieron en Medellín, la mayoría eran de judíos, empresarios. Donde llegaban los judíos, bendecían a la nación porque son excelentes administradores y economistas. ¿Dónde aprendieron? En la universidad del papá y de la mamá, porque ellos se educaban en la casa. Lo peor que le ha pasado a la humanidad y a la iglesia es entregarle la educación al Estado, que es pagano, que es ateo, que no creen en Dios, que son inmorales. Amén. Y se ha perdido la familia. Ellos se educaban en casa. Hay que volver a esos principios. Porque yo ya crié mis hijos. Lamentablemente no sabía lo que hoy sé y los tuvimos en las escuelas de paganos enseñándoles idolatría, pero ahora sí es peor. Ahora quieren es torcerlos completamente. Hay que volver, porque cuando Dios estableció la familia, le dio la labor al papá y a la mamá de educarlos. Es más, no es responsabilidad de la iglesia educar sus hijos. Nuestra responsabilidad es educarlos a ustedes para que ustedes eduquen a sus hijos en las casas. Que no tengamos clases para los niños en la iglesia. Le voy a decir por qué. Porque al tenerlos, hemos contribuido a que los padres cristianos sean irresponsables en la educación de sus hijos. Amén, así es. Traen los niños, se los dejan allá a la maestra. Entonces la maestra, esta niña no me la cuento. Ya, hermana, pongan a cuidar a su niño. Se enojan. Las tratan mal. Y quieren que nosotros salvemos a los niños cuando los traen un día a la semana y que les saquemos todo el veneno que les enseñan en la escuela y los padres los tienen todos los días y no sacan ni 20 minutos para enseñarles. Estoy seguro y no pido que levanten la mano. Es la labor de los padres todos los días reunirse con sus hijos, orar y enseñarles la palabra. Amén, amén. No es labor de la iglesia. La iglesia ha tomado un rol que no le corresponde. Así es. Son los padres. Amén. Luego dicen, venga, mis hijos se descarriaron, la culpa es del pastor. Los maestros. O los maestros. No es culpa ni del pastor ni de los maestros, sino de usted, que es el papá y la mamá. No hicieron el trabajo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Amén. Uno le tiene que dar aplausos
y llevar flores a los vivos, no a los muertos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que al madurar en edad y en conocimiento, he entrado a valorar mucho a mis padres. Porque ellos sí nos enseñan, por lo menos mi papá tomó la labor que le correspondía. Yo recuerdo cuando estábamos pequeños, todos los días leíamos la Biblia, orábamos, y él cogía la guitarra e intentaba cantar, pero sí cantaba. Ellos se apartaron del Señor, pero quedaron esas raíces. ¿Qué tal? La primera que buscó al Señor después del conocimiento previo que teníamos fue mi hermana Nelly, la pastora Nelly, y entonces ella me encontró la perseguidora y caí en los brazos del Señor. Gloria a Dios. Desperté en los brazos del buen pastor. Los otros que han cogido caminos diversos han rechazado al Señor. Una ya partió con el Señor, a Dios gracias, que por lo menos arregló lo que tenía que arreglar. Pero hermanos, es labor de ustedes. Amén. Es labor suya y mía. Entonces dice, no, vamos para la iglesia y ahí están los niños. No. Vean, hermanos, lo que yo pienso. Si esos 10 maestros, 15 maestros que tenemos enseñando a los niños que ustedes me permiten la expresión, que algunos de ustedes no les enseñan, los tuviéramos más bien predicando el Evangelio y siendo predicadores, evangelizadores, discipuladores de adolescentes, jóvenes y adultos. Que no tratando de convertir a los niños, y a veces se convierten aquí, en la casa los desconvierten. En la casa los desconvierten. A los niños todo lo cuentan. Escuchen bien, madres. Sus niños y sus niñas le dicen a las maestras lo que está pasando en las casas. Mi mamá no ora. Ella no me enseña la Biblia. Yo no voy a quemar maestros así. No es justo. Asuman responsabilidades. Amén. Asuman responsabilidades. Cumplan el propósito. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué me fui hasta allá? Porque estos judíos estaban diciendo que son excelentes administradores, economistas, donde se educaron en la casa. Es más, el presidente Bukele, él es de raíces árabes. Su padre era musulmán, pero ellos han tomado parte del principio de educar a sus hijos. Ustedes saben que él no terminó ninguna carrera en la universidad, como si fuera no terminó. Habla inglés. Yo escuchaba un erudito diciendo, es impresionante, ese hombre es todo un profesional, de todo sabe, y lo sabe correctamente. Es un hombre inteligente. Sus padres le tuvieron que enseñar a amar las letras, a amar los libros, porque los árabes toman esas cosas conmigo, toman de la Biblia lo que les conviene. Eduquen a sus hijos. La historia enseña que los hijos que educan en la casa, cuando van a la universidad, son los mejores estudiantes, los más inteligentes y los mejores. Los que educan en la escuela les enseñan que Cristóbal Colón era un guerrillero, era un hombre malo, que maltrataba a los que llevaban el barco, y un poco de mentiras de la historia. Dejemos a Cristóbal Colón aparte, quería darles esa información, porque fue para ese tiempo
de la Edad Media, 1478. Martín Lutero, en Alemania, 1482 y 1546. ¿Quién era Martín Lutero? Un clérigo, un ministro de la iglesia pagana, que no aguantó más el engaño, el fraude, la mentira, y expuso su parroquia donde era clérigo, 95 tesis para derribar el asunto de las indulgencias. Fue un hombre usado por Dios para despertar la conciencia del hombre. Se relaciona con el punto de inicio de la reforma, pero no fue el primer reformador. Antes de él hubo otros 100 años antes. Cien años antes, Juan Hus fue quemado en la estaca por enfatizar la autoridad de la Biblia sobre la corrupta autoridad papal. Entonces lo quemaron vivo. Y él murió cantando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Su vida y la de aquellos otros reformadores puede ser resumida en la frase latina: sola escritura, solo escritura. ¿Por qué? Recuerden que la iglesia se había paganizado, tenía las escrituras en latín. El pueblo no tenía acceso a las escrituras. Entonces, los reyes, los emperadores, gozaban porque tenían un pueblo ignorante, y la iglesia católica abusó porque tenía un pueblo ignorante que no conocía las escrituras. Entonces, el tema de los reformadores era hacer volver la iglesia a las escrituras, reformar la iglesia desde su interior, pero la iglesia romana no lo permitió. Entonces se desató la persecución y todo el genocidio tan horrible que cometieron. Se convirtieron en torturadores. La Inquisición fue para eso, para acabar con el cristianismo. Solo la escritura y no la autoridad papal. Y creo que no puede cambiar. He notado cristianos muy desubicados. Vi por ahí la noticia en una ceremonia de cristianos. Se cayó el techo de la casa donde estaban celebrando la ceremonia y hubo 2 muertos, heridos. Y parece que una de las que falleció era muy cercana a la novia, y ella lloraba: tú eres tan especial, tú eres ya un ángel, serás mi ángel desde aquí en adelante. No son cristianos. No son cristianos. O sea que la gente muere y se convierte en ángeles a los que van a seguir, van a adorar y van a pedir dirección. Solo escritura. Ese fue el tema de los reformadores, que la iglesia volviera a las escrituras. Amén, amén. Sí. La historia dice que los grandes avivamientos duran 2, 3 años, 4 años y se pierden. Porque muchos de esos avivamientos son solo basados en las experiencias y en las emociones. Los avivamientos que perduran son aquellos basados y fundamentados en la verdad de las escrituras. Amén. En las escrituras.
Amén. Hay gente que ha estado en avivamientos y no sabe nada de la Biblia, ni jota, ni cuántos libros tiene. Me dice, busque el libro de Amós. ¿Cuántos años llevas explicando? 34. Pastora, ¿pues qué queda ese libro? Abran sus Biblias en Matías capítulo 20, versículo 4 y comienzan a buscar. ¿Quién fue primero? ¿Abraham o Noé? Ignorancia. Y cuando ignoramos las escrituras, entonces otro nos gobierna. No es Dios. No es Dios. Otro nos gobierna. Cuando conocemos las escrituras y nos sometemos a ellas, ya sabemos quién nos gobierna. Juan Calvino y Zwingli en Suiza, 1509-1564. Juan Calvino era un protestante francés que fue encarcelado poco tiempo en Francia y huyó a Suiza. Después de su liberación volvió a París y fue tal la persecución que vivió en desgracia. Tenía que adorar en lugares de reunión secretos, en los bosques, utilizando palabras claves para que no vieran adorar, porque Francia había prohibido la adoración a Dios. Después de eso huyó a Alemania y después a Ginebra. Ginebra es Suiza. Esta ciudad había decidido ser protestante, Ginebra, como resultado de las semillas plantadas por Zwingli, reformador de Zúrich, quien fue muerto en batalla en 1531 mientras servía como capellán en el ejército suizo. En 1536, Juan Calvino escribió su famosa obra llamada Instituciones de la Religión Cristiana. En 1541, de regreso a Suiza, escribió sus ordenanzas eclesiásticas, y miren lo que escribían ellos, las cuales incluían reglas para las cárceles. Escuchen bien, es que la labor de los reformadores no fue solamente espiritual, abarcó la política, la ciencia, la medicina, la familia, la sociedad y la higiene. Esos europeos no se bañaban. Sí. Y las pestes diezmaban a muchos por la falta de higiene. Escuchen bien, la iglesia no existe solo para cantar bonito y predicar bonito. Hay que servir en la sociedad. Hay que servir en todas las esferas de la sociedad, en las fuerzas armadas, en el gobierno, en la ciencia, en la educación, en la industria, en el comercio, en la radio, en la televisión, en el cine. La iglesia debe ocupar los espacios. La iglesia es la luz del mundo. Si no hubiese existido reforma, la humanidad se hubiera acabado. La reforma salvó las naciones por lo que enseñaron. Porque la gente había perdido las libertades. Eran esclavos de los reyes. No pensaban por sí mismos. Les habían robado hasta la conciencia, la propiedad más sagrada que la conciencia, y con la reforma recuperaron la libertad.
En este escrito ordenanzas eclesiásticas incluía reglas para las cárceles. Escribió sobre la educación, sobre la salud física, porque hay un libro que se llama Prohibido aliviarse. No digo que todos los médicos sean malos, pero un gran porcentaje juegan a enfermar a los pacientes. Porque si se acaban las farmacéuticas, se les acaba el negocio a ellos. Quizás hay personas que trabajan en salud, pero lo que digo es información por médicos honestos. Amén. Si hay, entonces ¿qué hacemos? Ore si le toca ir al médico. Si uno lo sana, ore, pero que le toque no ver. Ya sabemos lo que pasó con las vacunas. Amén. Y la gente saca de los deportistas jóvenes, caen en los estadios, caen en las competencias, en los partidos de fútbol. Gente joven está muriendo de cosas fulminantes. El cáncer se ha multiplicado. Las vacunas no salvan gente. Eso es mentira. ¿Saben qué acabó con las pestes en la Edad Media? La Reforma. Porque Juan Calvino enseñó a esos europeos que no se bañaban a bañarse, a cepillarse los dientes, a lavarse bien las manos, a tener cuidado con la preparación de los alimentos. Él enseñó higiene y el pueblo aprendió y se acabaron esas pestes que estaban matando a Europa. No fueron las vacunas. Oí una médica enojada diciendo, un niño nace nuevecito, los riñones, el hígado, todo nuevecito. ¿Cómo que nació nuevecito? Y yo llego a inyectarme inyecciones que no sirven. Le inyecto las enfermedades programadas para que sean esclavos de las farmacéuticas. ¿Cómo que hay que vacunar a los que viven sanos? Yo tengo un primo que es médico. Tuvo 7 hijos, a ninguno vacunó. Y son las personas más sanas que existen. El sistema nos ha manejado, nos ha envuelto, nos han enseñado en una falsa historia en muchas cosas. Lamentablemente, allá cayó la medicina. Lucas era un médico, pero era de buenos. Amén. No es malo. Se tienen que levantar médicos cristianos. Estudie medicina. Estudie, vaya, sea enfermera, sea un médico, sea un cirujano. Pero vaya en el temor de Dios y con la sabiduría de Dios. No tenemos que estar allí. Pero a veces el tomadero de pastillas nos está programando para que seamos drogadictos. Y se tengamos la farmacéutica. Yo qué hago, que yo trabajo con salud, siga trabajando, pero seas honesto. Amén. La mamá de una hermana en la iglesia murió de cáncer y buscaron un médico particular, ir a la doctora. Y ella le dijo, ya, yo soy cristiana, yo no voy a seguir con esto. Todos estos medicamentos que le aplicamos a mamá, eso es para que se muera más rápido. Esto es un engaño, todas estas pastillas y todas estas inyecciones. A los muy honestos que han estado en las redes sociales, les inventan el suicidio. Amén. Mataron a Frank Suárez y muchos otros. Yo no soy enemigo de la ciencia es de Dios. Soy enemigo de los corruptos mentirosos que se venden a las farmacéuticas porque ellos tienen un sistema de patrocinar a las que estudian medicina. Claro, los patrocinan y ya los compran. Así es. Yo no soy enemigo de la ciencia. Escuchen bien. La edad
La reforma trajo grandes inventos. Miren los grandes inventos. Dios, solamente el 15% han sido otras personas. Vivimos como vivimos con tanto desarrollo por los cristianos y los judíos, no por los filósofos griegos. El 85% de los grandes inventos hechos por personas que creen en Dios. Si no lo sabían, no somos enemigos de la ciencia, pero no estamos ciegos. Los cristianos tienen que estar metidos en la ciencia. Estos reformadores eran hombres de ciencia, eran hombres de letras, gente que tenía autoridad intelectual. Por eso les tenían, que eran hombres poderosos por el conocimiento. Estas ordenanzas eclesiásticas de camino incluían salud física y seguridad para los ciudadanos. Tenía que ver con la salud, tales como los requerimientos sanitarios. Eso escribían los reformadores. La reforma trajo libertad porque la gente abrió los ojos, se sacudieron y los reyes comenzaron a perder poder porque la iglesia despertó. Y entonces los reyes fueron los que más persiguieron a los cristianos porque ya se les abrieron los ojos y trajeron libertad a las mujeres, no el feminismo, que eso es un desvío. Trajeron libertad a la familia. Europa no era lo que hoy es. Suiza era un tierrero, nadie quería ir a Suiza. Europa eran países pobres. El continente más rico para ese tiempo era Latinoamérica. Países como Suiza y otros que no pueden producir mayor cosa sino leche, quesos y maquinaria que ya no utilizan sino por fuera. Pero son los países que mejor viven. Pero ¿saben por qué viven también algunos países de Europa? Porque abrazaron la reforma protestante. Y la reforma estaba llena de valores, de principios, de respeto, de la familia, de la salud, del deporte, de la recreación. Abarcaron todas las áreas de la sociedad. No fue solamente una reforma religiosa. Fue una reforma política, social, en todas las áreas de la vida. Se espera otra reforma. Porque eso está. Hay que reformar el sistema político de Colombia. Hay que reformarlo, pero por hombres honestos, que amen a Dios, que tengan principios y valores, no aquellos que toman la bandera de una reforma para sacar provecho. No estoy hablando que se hace necesario, se hace indispensable que Dios levante reformadores en estos tiempos, que se levanten para reformar la salud, la educación, la familia, la política, las empresas, el sistema del trabajo. Se requieren hombres que Dios saque del anonimato para que se den cuenta que el cristianismo no consiste en estar encerrados en los templos, no estar afuera, en la sociedad, en el deporte, en la educación, en la ciencia, en la industria, en la farándula, en el cine, en todas partes deben estar los cristianos, pero preparados, educados, para que puedan reformar.
como escribe en un libro Cindy Jacobs, los avivamientos son muy buenos, pero no duran más de 3 o 4 años. Se requiere antes que un avivamiento, una reforma al interior de la iglesia. Porque si no hay un buen discipulado, se pierde todo. Si no hay un buen discipulado. Los escritos de Juan Calvino han tenido probablemente mayor impacto sobre el mundo moderno que cualquier otro libro excepto la Biblia. La reforma del siglo XVI restauró la raza humana. Lo que la Edad Media había robado, la Edad Media comenzó en el siglo V y terminó en el siglo XVI. La reforma restauró lo que la Edad Media había destruido. La reforma lo liberó de las tradiciones religiosas, de la ley del despotismo, del papado. Llamó al hombre a establecer su fe, no por las palabras de un predicador, sino por la infalible palabra de Dios. Y por anunciar a todos el libre acceso al Padre por medio de Jesucristo. Calvino trabajó mucho para hacer de Ginebra un modelo de gobierno bíblico. Estableció la primera universidad protestante en la historia, conocida como la Academia de Ginebra. Ginebra se convirtió en un centro de reforma. Ustedes saben que las universidades más famosas del mundo fueron fundadas por pastores. Pero esas universidades ya se han paganizado. Harvard la fundaron pastores. ¿Saben para qué? Para formar los ministros de Cristo. Se paganizaron. La iglesia está necesitando una gran reforma. Y la reforma de la iglesia tiene que abarcar todas las áreas de la sociedad. Amén. ¿Qué vamos a hacer como iglesia responsable? Decir, no, yo no voy a votar porque no le dan nada a uno. Entonces, donde yo bato el carro, le dije, ¿vas a ir a votar? No, a mí qué me importa quién gana, a mí no me da nada de venga. No es porque le den nada, es por quién va a gobernar su vida. Y quien gobierne su vida afectará positiva o negativamente su vida y su familia y su empleo. Y que no, sí, eso es verdad. ¿Y para qué voy a votar si no me dan nada? ¿Qué indica eso? Corrupción. Yo voto por usted, pero ¿cuánto me va? ¿Cuánto me va a dar? ¿50,000? ¿O va a poner a trabajar a mis hijos? ¿Saben por qué ganó Pedro? Porque compró mucha gente. Y a los que no compró, se robó los otros votos. Así es. Porque, miren hermanos, esta sociedad o lo que está pasando en el país es el producto de lo que ha pasado en las casas. Miren, es que la culpa es del gobierno. La culpa es de los padres de familia que no hemos hecho una labor responsable educando a nuestros hijos con la luz de la Biblia. Los hemos mandado, miren, formamos hijos creyentes y los mandamos a que estudien con ateos. Formamos hijos moralistas y los mandamos a que estudien con gente inmoral. ¿Qué estamos haciendo? Es la corrupción en la que está el país, el robo, la mentira, la estafa. Usted va a que le reparen cualquier cosa, una plancha, un ventilador, un secador, y usted ve que el aparato ya
no es el mismo, ni por dentro ni por fuera, y diga, hombre, no, pero ¿cómo que no? Exactamente. Es insoportable. ¿A quién echamos la culpa? No somos nosotros. Hay que hacer el trabajo. Lo que está pasando en el gobierno. Porque todos los que están en el gobierno, ¿de dónde salieron? De la familia, de una familia que no los educó. No les enseñó principios y valores y es lo que estamos viviendo. Coloquémonos de bien. Levanten sus manos. No podemos llorar sobre la leche regada. Hay que cambiar. Hay que hacer la labor. Amén. Levanten sus manos. Y dígale al Señor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Te pedimos perdón. Porque hemos creído que la responsabilidad es del pastor. Que la responsabilidad de la educación secular es del Estado. Perdónanos. Somos nosotros los responsables. Hemos fallado. Y lo que hoy estamos viendo en el país es el resultado de lo que no hemos hecho a favor de la familia y del país. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser reformadores, a generar transformación, a ser responsables desde el hogar, a ser responsables en la empresa, en el trabajo, en el negocio, en todo lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí han pasado muchos niños. Se les ha enseñado música, se les ha educado. Y cuando llegan adolescentes, se van. No por culpa de la iglesia. Ni de los pastores. En la casa no han hecho nada. ¿No se ha hecho la labor? No. Ya mi hijo estaba queriendo buscar a Dios, pero por allá en otra parte, porque en la iglesia lo descuidaron. No, es que no es la buena de la iglesia. Lo descuidó el papá y la mamá y le está echando la culpa a otro. Pero va fácil. Ay, señores, no, es que la mujer que me diste me engañó. El pastor que me diste no cuidó a mis hijos. Ay, es que el pastor es tu esposo. No. Entonces, ¿por qué dice que tenía que cuidarlos? Imagínense cuántos hijos tendríamos que tener. Todos sus hijos serían nuestros hijos. Ahí sí seríamos responsables de ellos. Pero no somos los padres de sus hijos. Amén. Ni ella la mamá de sus hijos. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad, pero usted la tiene que asumir. Amén. 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 Bien.